Y ayer podríamos decir que fue el principio del fin de la famosa ley reservada del cobre, que le entrega un 10% de las ventas de Codelco al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Estamos con el ministro de Defensa, Andrés Salamán, esta mañana. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Buenos días, Connie. Buenos días, Polo. Este proyecto, ministro, que la verdad que originalmente un proyecto del año 2009, fue recogido por el gobierno del presidente Piñera y le entrega al gobierno y al Congreso la decisión final de cuánto es lo que reciben las Fuerzas Armadas para su financiamiento, sobre todo del gasto en armamento. Y hay personas que consideran que esto podría generar una politización de esa discusión, incluso ser utilizado en algún momento como una especie de chantaje político y así utilizando a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo no creo que sea así, creo que esos son temores que no tienen fundamento. Lo que hay aquí, como ustedes sí señalan, es un cambio muy importante. Hoy día el presupuesto de la defensa, y esto viene desde el año 1958, tiene dos partes. Hay lo que podríamos llamar el presupuesto ordinario, fundamentalmente sueldos de las Fuerzas Armadas, y esto que era la ley reservada del cobre, que era una cantidad importante de recursos que se administraban en forma, llamémosla, discrecional por los gobiernos de turno, sin ninguna participación del Congreso. Lo primero se mantiene igual, lo segundo cambia a través de la participación plena del Congreso y estableciendo un presupuesto que tiene dos características. A diferencia, Polo, de los presupuestos normales, que son año a año, este es un presupuesto de 4 años y al mismo tiempo se establece un piso de gasto, lo que garantiza que el presupuesto, en definitiva, de la defensa va a ser un presupuesto estable. Y tal como usted ha dicho, este es un proyecto que, en la forma, por así decirlo, yo considero que es un hito. Se aprobó por la unanimidad de las bancadas, desde la UDI hasta el Partido Comunista, y bueno, se hizo porque, entre otras cosas, también como aquí se ha señalado, esto no partió de cero. Aquí se recogieron iniciativas de muchos parlamentarios y gran parte de este proyecto estaba de alguna manera fundado en un proyecto anterior de la presidenta Bachelet. Ministro, para muchos también esto significa la oportunidad de reducir el gasto militar, que para muchos también es un exceso. Bueno, eso es un tema que tendrán que ver los futuros gobiernos. Aquí lo que se establece es una asignación mínima, es decir, el piso que el país requiere para mantener sus capacidades estratégicas. Pero debiera reducirse la cantidad que se gasta hoy día, el presupuesto militar. Se calcula, por ejemplo, que en el 2011 llegó a 1.270 millones de dólares. ¿Con esta fórmula debiera ser menos? Mire, es que ese es un tema en el cual hay mucha mistificación. Yo considero que en los últimos 20 años el gasto militar que realizaron los gobiernos de la Concertación fue un gasto adecuado, fue un gasto promedio en términos de América Latina, y que es precisamente... Pero somos los que más gastamos en armamento después de Venezuela en América Latina. Nosotros estamos en el 4º o 5º lugar, dependiendo cómo esto se calcula. Estamos básicamente en el promedio de la región. Pero aquí hay una, por así decirlo, una campaña permanente para presentar a Chile como un país armamentista, como un país agresivo. Es todo lo contrario. Nosotros somos un país que no tiene reivindicaciones territoriales de ninguna especie y que sí tenemos capacidades de nuestra defensa que nos permiten, por ejemplo, ser un país que participa con extraordinaria capacidad en operaciones de paz. Estamos en este minuto realizando tareas muy importantes en la Antártica y sí tenemos un aparato disuasivo que es fundamental para el país. De manera que yo no creo que los gobiernos de la Concertación, porque a ellos se les formula la crítica, hayan exagerado en términos del gasto de la defensa. ¿Qué significa desde el punto de vista de su cartera, de la defensa nacional, las declaraciones recientes del presidente boliviano Evo Morales, cuando dice que el tratado de 1904 con Chile está muerto? Una vez le preguntaron al ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Lúcio Amorim, que ahora es ministro de Defensa, cuál era la diferencia entre ser ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa. Y él dijo: como ministro de Defensa tengo que ser mucho más diplomático. Así que esa es una respuesta que tendrá que darle la Cancillería. No significa necesariamente que no respalda, digamos, lo que usted estaba diciendo recién, la necesidad de un gasto militar de cierto nivel para mantener la capacidad disuasiva del país. Yo creo que siempre es importante que los países tengan una capacidad disuasiva y defensiva como la que tiene Chile. Y tal como ha dicho el presidente Piñera, Chile siempre está, y todos los presidentes anteriores, siempre está en la línea de que hay que respetar los tratados internacionales. Usted dijo, ministro, en ese sentido que hay una campaña de otros países de mostrar a Chile como un país armamentista. ¿De quién es esa campaña? ¿De qué países? Bueno, mire, yo no diría exactamente de países, ¿no? Pero muchas veces algunos vecinos que dicen que son muy amigos nuestros, pero por ejemplo nos demandan ante los tribunales internacionales, muchas veces señalan
esta acusación que yo considero que es completamente infundada. O sea, ¿usted cree que Perú ha hecho una campaña de mostrar a Chile como un país armamentista? A ver, mire, Chile y Perú hemos coincidido en que tenemos que construir un futuro en conjunto, pero digamos las cosas como son. Hay ciertos personeros a los que yo ciertamente no voy a identificar que permanentemente hostigan las posiciones chilenas, señalan que los gobiernos democráticos, porque en esto no hay que perderse. Cuando se acusa a Chile de ser un país armamentista, no se está acusando a los gobiernos anteriores al gobierno militar, ni tampoco al gobierno militar. Se está acusando a los gobiernos democráticos desde el año 1990 hasta la fecha. Y yo que yo sostengo es que el gasto que nosotros hemos hecho como una verdadera política de Estado ha sido un gasto prudente, razonable, equilibrado y que nos permite tener las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas que necesitamos. Ministro, en el marco de la discusión de esta ley, usted hizo un gesto a la presidenta Bachelet, así fue interpretado por lo menos, como un gesto de reconocimiento y en favor de ella. Obviamente que eso tiene también lecturas electorales en un periodo de definición, por lo menos de precandidatura. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Por qué hace ese gesto? Polo, un gesto de justicia. La Cámara de Diputados demostró ayer dos cosas, que en primer lugar, pese al clima de beligerancia que de repente se puede instalar, cuando hay temas país, es perfectamente posible alcanzar acuerdos y alcanzar consenso. Este proyecto que envió el presidente Piñera, en parte importante, se apoya en un proyecto anterior. Y yo no solamente le hice un reconocimiento a la expresidenta Bachelet, sino a todos los jefes de las bancadas que participaron en este debate, tanto de gobierno como de oposición. Porque cuando en un tema tan difícil, esto se había venido discutiendo los últimos 30 años, se logra un acuerdo virtualmente unánime, eso no es mérito mío, eso es mérito de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí todas las bancadas, parlamentarios que han trabajado muchos años en estos temas, hicieron aportes sustantivos para esto que yo lo veo como un resultado de un trabajo conjunto de todos. Ministro, hubo reconocimiento, de hecho, hacia usted por parte de todas las bancadas. El presidente Piñera les leyó la cartilla a sus ministros candidatos o candidatos ministros. Dijo que no quería candidatos al interior de su gabinete y planteó que debieran salir del gobierno a comienzos de 2013, justo después de las elecciones municipales. ¿Es también ese su cronograma? ¿Está dispuesto usted a salir del gobierno en ese momento? Es que en esto los ministros no tenemos cronograma. El que corta el queque es el presidente de la República y en consecuencia él resolverá hasta cuándo nosotros permanecemos en el gabinete. Pero usted está dispuesto a salir a comienzos de 2013 del gabinete. Bueno, sí, que el que manda es el presidente. Lo que yo quisiera es quedarme el mayor tiempo posible para terminar la tramitación de este proyecto. Recién estamos empezando las tramitaciones en el Senado. El día, seguramente por ahí por el 30 de junio, vamos a enviar también al Senado la estrategia de seguridad y defensa. Yo estoy trabajando, como alguna vez hemos comentado, muy intensamente para que tengamos un horizonte de retiro de nuestras tropas en Haití. En el mes de noviembre vamos a hacer algo que curiosamente no existe hasta ahora. Los países de América Latina no tienen un sistema para cooperar con sus capacidades militares cuando existen, por ejemplo, terremotos, maremotos, aluviones. Nosotros estamos trabajando muy intensamente en eso. Tengo que sacar adelante un proyecto que para mí es muy importante, determinado humanitario, es decir, la agenda... No le va a quedar tiempo para la campaña, entonces. Sí, pues ese es el problema. Y no voy a participar en la campaña municipal de ninguna manera, como he señalado desde que asumí como ministro. Pero no le va a quedar tiempo para su campaña presidencial. Bueno, si las cosas se mantienen como están hasta ahora y uno cuenta con el respaldo de Renovación Nacional, en mi caso, habrá que tiempo, pero eso ya será mucho más adelante el próximo año.